Estimados alumnos, buenas noches. En primer lugar, disculparme por no haber acudido a la clase el día 13. Fue un error, una confusión lamentable de mi parte. Esperando las disculpas del caso, bueno, procedamos a desarrollar el tema que quedaba pendiente, enfermedades mitocondriales. Recordemos de la clase anterior que el ADN mitocondrial es muy pequeño, constituye un 1% del total del ADN celular, ¿no? Estando el 99% en el núcleo. Este ADN mitocondrial codifica 1% de las proteínas celulares y 20% de las proteínas de fosforilación. Este es un ADN circular, como ya se dijo, de doble cadena y contiene 16.569 pares de bases. Ya se han decodificado los códigos genéticos de este ADN y se conocen las proteínas, las secuencias que codifican y se ha encontrado que están implicadas en muchas patologías. Este ADN mitocondrial sufre de lesiones o mutaciones mucho más fácilmente que el ADN nuclear. El genoma mitocondrial es 10 a 20 veces más mutable que el ADN somático por tres razones. El ADN mitocondrial, en primer lugar, no está protegido por histonas, como sí lo está el ADN nuclear. En segundo lugar, posee mecanismos de reparación que son menos eficaces que en el ADN nuclear. En tercer lugar, está expuesto a radicales libres producto de la beta-oxidación y de las reacciones que se llevan a cabo en la matriz mitocondrial, donde también está el ADN mitocondrial. Esto hace que el ADN mitocondrial sea más fácil de mutar. Y justamente vamos a hablar del concepto de heteroplasmia, que es el que si está presente en más del 60% de células, va a conllevar a una enfermedad mitocondrial. ¿Qué es entonces heteroplasmia? Heteroplasmia es un concepto que tiene que ver con la presencia de ADN mitocondrial, tanto mutado como sano, en una célula. Esto depende de la distribución aleatoria de las mitocondrias al momento de la mitosis, ya que recordemos que este ADN es transmitido por línea materna. De modo que cuando una célula se divide por mitosis, la distribución de las mitocondrias entre las células hijas va a ser aleatoria. A eso se le llama segregación mitótica. Si la célula contiene dos tipos de ADN mitocondrial, una parte sano y otra mutado, se dice que es una célula con heteroplasmia. Esta distribución es al azar, dando lugar a un grado de heteroplasmia que es variable entre las células hijas. Si una célula contiene ADN mitocondrial exclusivamente sano, se dice que tiene homoplasmia. Igualmente, si una célula contiene ADN mitocondrial exclusivamente mutado, también se habla del concepto de homoplasmia. Por lo tanto, mientras más ADN mitocondrial mutado contenga una célula, mayor será el grado de afectación de la célula y por lo tanto será más fácil que exprese la enfermedad que estas mutaciones portan. Entonces decimos que la expresión clínica es muy variable, tanto en las generaciones dependiendo de los tejidos afectados e inclusive puede saltarse una generación entre las familias. Una tasa elevada de ADN mitocondrial mutado, es decir, con un elevado grado de heteroplasmia, provocará una afectación clínica más grave, mientras que una tasa baja de mutación de ADN mitocondrial o con un grado bajo de heteroplasmia no provocará ninguna afectación o bien tendrá una expresión muy baja de la mutación. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer una enfermedad mitocondrial, dada esta heteroplasmia y esta diversidad de órganos afectados? Veremos que la detección no siempre es fácil. La prevalencia de enfermedades mitocondriales por mutaciones del ADN mitocondrial se estima que ocurre entre un 0.14 a 0.20%. Y existen más de 300 anomalías del ADN mitocondrial que tienen gran variabilidad entre síntomas, por lo que configuran síndromes, en el que participan generalmente los órganos que consumen mayor cantidad de energía, como son el cerebro, el músculo esquelético, el músculo cardíaco, hígado, riñones y tejido hematopoyético, entre otros órganos como el sistema endocrino. Esto va a llevar a una disfunción que puede ser aguda o a una afectación crónica y progresiva de estos órganos que hemos mencionado. Hay que recordar también que si bien el ADN mitocondrial codifica un 20% de las proteínas de
la mitocondria, para la fosforilación oxidativa, los genes nucleares son responsables de más de 1500 funciones implicadas en la cadena respiratoria. De modo que muchas mutaciones en el ADN mitocondrial no se van a expresar siempre en alteraciones de la cadena respiratoria. Debido a esta diversidad de factores que pueden hacer que se transmitan las mitocondrias a las células hijas, las manifestaciones clínicas van a ser muy variables. Se pueden desarrollar a cualquier edad, tanto desde el periodo neonatal hasta la edad adulta. Y como la demanda de energía disminuye con la edad, los episodios agudos son más frecuentes en la primera infancia. El proceso de envejecimiento también es un factor que hace que las manifestaciones sean diversas. El envejecimiento conlleva además una alteración de las funciones mitocondriales propias de la edad, de modo que las alteraciones también se hacen más evidentes a medida que pasa la edad. Recordando también que las mitocondrias son ubicuas en todos los tejidos, por eso es que la expresión clínica es muy heterogénea. Ya mencionamos que las enfermedades mitocondriales pueden expresarse en forma aguda, por ejemplo la acidosis láctica infantil, puede ser subaguda, es decir, con un curso inicialmente leve y posteriormente progresivo, como las encefalomiopatías, e incluso puede dar manifestaciones crónicas, como la neuritis óptica de leva. El pronóstico suele ser negativo, sobre todo cuando las formas de enfermedad mitocondrial se expresan muy tempranamente porque implica una mayor heteroplasmia y una mayor proporción de tejidos afectados. Dentro de los signos clínicos que pueden configurar una enfermedad mitocondrial, vamos a encontrar signos generales como la presencia de hipotrofia o retraso del crecimiento, signos neurológicos como en el caso de la encefalopatía necrosante subaguda, produce síntomas parecidos al de un infarto cerebral, puede haber ataxia, leucodistrofia que se puede ver en las tomografías o resonancias, epilepsias, síndromes piramidales, es decir, alteraciones del movimiento voluntario, síndromes extrapiramidales, que son alteraciones de los movimientos asociados, como distonías o movimientos anómalos. Hay signos medulares, como el síndrome de cordón posterior, que se caracteriza por anestesia o hipoestesia, sobre todo la sensibilidad propioceptiva, es decir, aquella que se percibe con los tendones, las articulaciones. Hay signos musculares como ptosis, es decir, caída de los párpados o disminución de la fuerza muscular con trastornos de la motilidad ocular, miopatía periférica con fatigabilidad con el esfuerzo e incluso rhabdomiolisis, que es la destrucción del músculo. Son signos muy diversos. Hay signos periféricos de neuropatía periférica, signos cognitivos con deterioro cognitivo, retraso mental, regresión psicomotriz en un niño que ya había avanzado en su desarrollo o incluso la aparición de demencia precoz. Hay otros signos neurológicos como disautonomía o migraña, signos sensoriales que comprometen la visión o la audición, van desde la disminución de la agudeza visual hasta la franca ceguera o incluso hipoacusia y sordera. Dentro de los signos cardíacos están las miocardiopatías hipertróficas, miocardiopatías dilatadas que son más raras y problemas de compactación del ventrículo izquierdo. También pueden generar arritmias con bloqueos y disautonomías, es decir, signos muy diversos. Dentro de los signos digestivos tenemos manifestaciones hepáticas como hepatomegalia, colestasis o cirrosis, signos pancreáticos sobre todo con disfunción exocrina. Hay signos intestinales con vómitos cíclicos o diarrea, pseudoobstrucción intestinal, signos renales con tubulopatía proximal, porque son estos túbulos los que contienen mayor cantidad de mitocondrias para sus funciones de absorción, o nefropatía túbulo intersticial, que es más rara. Y también se encuentran signos endocrinos como crecimiento intrauterino retardado, dependiente de la mala segregación de hormona y crecimiento por el cerebro fetal, diabetes insulino y no insulino dependiente, hipoglicemia, hipotiroidismo, inclusive panhipopituitarismo, que es la falla de todas las hormonas sintetizadas por la pituitaria. Como vemos entonces son manifestaciones diversas, muy variadas, podrían estar presentes en diferentes enfermedades. Esto sin ánimo de complicarles la existencia, se pueden agrupar los signos clínicos de las enfermedades en función a la edad de aparición, como signos de afectación prenatal, dentro del primer mes de vida, en la etapa del lactante hasta los 2 años o desde la niñez
desde los 3 años hasta la edad adulta. Entonces se pueden identificar sobre todo como síntomas musculares y neurológicos. Es decir, como futuros profesionales deben estar atentos a signos y síntomas que dependen de la alteración de las funciones neurológicas, motoras, endocrinas, entre otros, ¿no? Siempre afectando los órganos que mayor consumo de energía tienen. Podemos agrupar las enfermedades mitocondriales de diversas maneras. No es el objetivo ni la competencia de la clase que se aprendan de memoria todas. Simplemente vamos a mencionar algunas para que tengan conocimiento de estas enfermedades y vean lo variadas que son. Se pueden clasificar en enfermedades que se presentan durante el primer año de vida, como la acidosis láctica infantil mortal. Produce síntomas neurológicos graves con acidosis láctica. Por lo tanto, se puede detectar con análisis de laboratorio. Aquí la afectación es predominantemente neurológica y la afectación hepática es menos grave. En el primer año de vida también se produce el síndrome de Alpers, ¿no? Que se caracteriza por afectación hepática y cerebral, que se produce en el primer año de vida. Los síntomas son los de epilepsia mioclónica, es decir, que afectan a los músculos, principalmente relacionada a alteraciones de la corteza cerebral. También hay afectación hepática, con hepatomegalia, citolisis moderada y esteatosis. Miren todo esto durante el primer año de vida. Lo que se encuentra es depresión del ADN mitocondrial y el diagnóstico se confirma por demostración de mutaciones en los genes mitocondriales. Otro síndrome también durante el primer año de vida es el síndrome de Pearson, que se caracteriza por anemia sideroblástica refractaria al tratamiento, con neutropenia, trombocitopenia y vacuolización de precursores hematopoyéticos de las células madre. Entonces vean que aquí la afectación es de la médula ósea, que también consume bastante energía. Puede haber insuficiencia pancreática exocrina y diarrea crónica en la mitad de casos y alteraciones en el estado redox de oxidorreducción plasmático de las células. Estas enfermedades que afectan a los niños, sobre todo este síndrome de Pearson, puede producir la muerte antes de los 3 años, en un 62%. Se dice que muchos de estos sobrevivientes pueden evolucionar hasta otras formas, sobre todo de compromiso oftálmico. Dentro de los síndromes neurológicos y musculares, una de las manifestaciones más comunes es el síndrome de Leigh. Se caracteriza por una encefalopatía infantil grave que evoluciona por episodios con regresión psicomotriz. Es decir, el niño que va madurando va a retroceder en su desarrollo. Hay afectación piramidal y extrapiramidal, leucodistrofia y afectación del tronco encefálico. La afectación piramidal corresponde a la motilidad voluntaria y la extrapiramidal a la motilidad asociada involuntaria. La leucodistrofia se diagnostica por resonancia. Puede afectar tanto a la sustancia blanca subcortical como al tronco encefálico. Se encuentra también afectación necrosante bilateral de los tálamos, ¿no? Como los tálamos son coordinadores integradores de la sensación, puede haber alteraciones de la sensibilidad que es llevada por cordones posteriores, como ya verán en cursos más avanzados, tiene que ver con la sensibilidad propioceptiva. Se pueden encontrar lesiones espongiformes de diesmelinización con proliferación vascular. Y este trastorno, el síndrome de Leigh, obedece a mutaciones en genes específicos, ¿no? Genes SURF1. Otro síndrome neurológico y muscular configura el síndrome MELAS, que viene de encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y pseudoictus, ¿no? Por sus siglas en inglés, MELAS. Comienza con cefaleas y vómitos y afectación muscular de la cintura escapular y cintura pélvica, y episodios de déficit neurológico recidivante muy parecido a los que ocurren en accidentes cerebrovasculares, por eso se le llama pseudoictus. Se puede encontrar el ácido láctico elevado tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo, y un hallazgo característico en la biopsia muscular es la presencia de fibras rojas rasgadas, aunque hay otros síndromes que tienen también esta característica. Existen en este caso, en el síndrome MELAS, mutaciones del ARN de transferencia de leucina a nivel del ADN mitocondrial. El síndrome de epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas o síndrome MERF se asocia a epilepsia mioclónica, ataxia e hipoacusia con fatigabilidad muscular. Estos síntomas musculares son relevantes e impulsan la toma de biopsias musculares.
y es constante la presencia de fibras rojas rasgadas, es decir, fibras que se tiñen con mayor intensidad, captan más los colorantes ácidos y pueden dar un aspecto de fibras rasgadas. De ahí viene su nombre. Hay una mutación aquí en el ARN transferencia de la lisina. Se encuentra esta mutación en 80% de casos. ¿No? Hay ataxia y convulsiones, como ya se mencionó. Otras manifestaciones que pueden dar también alteraciones oculares, además de la neuropatía y la ataxia, es el síndrome NARP, que viene de neuropatía, ataxia y retinitis pigmentaria. Aquí hay una asociación de neuropatía sensitiva con epilepsia y retraso mental y además con presencia de retinitis, es decir, presencia de exudados inflamatorios que se pigmentan y se pueden ver en el fondo de ojo. Se relaciona una mutación en el gen del ATPase6 del ADN mitocondrial. Aunque no es específica de este síndrome NARP, también puede causar el síndrome Leigh. Dentro de los síndromes oftalmológicos mencionamos antes al síndrome de Kearns-Sayre. Aquí hay una tríada compuesta por inicio antes de los 20 años, oftalmoplegia externa progresiva y retinitis pigmentaria. Ya vimos que es la retinitis pigmentaria. La oftalmoplegia externa progresiva consiste en afectación de los músculos extrínsecos externos del ojo, ¿no? Que evita o produce alteraciones en la motilidad ocular. También se asocia a bloqueo auriculoventricular, diabetes mellitus y por paratiroidismo, disfagia, ataxia y demencia. Entonces vean síntomas que son muy discapacitantes. En la resonancia magnética se puede encontrar leucodistrofia con afectación subcortical, afectación de nucleoides centrales con calcificaciones y afectación del tálamo, del mesencéfalo y del cerebelo. Aquí hay una lesión heteroplásmica del ADN mitocondrial y su aparición puede ser esporádica. Otro síndrome oftálmico es el síndrome de Long, ¿no? Que viene de las siglas en inglés de neuropatía óptica hereditaria de Leber. ¿Sí? Por sus siglas en inglés. Aquí hay una pérdida rápida de la visión central, ¿sí? Se va perdiendo la visión central y se progresa hacia los campos periféricos. Es bilateral e indolora, relacionada a degeneración del nervio óptico. Puede asociarse a arritmias cardíacas, ¿no? Y el promedio de aparición es a los 20-24 años. 85% afectan al sexo masculino. También se han identificado las mutaciones relacionadas en el ADN mitocondrial. Existen síndromes digestivos y renales, como el síndrome Mengi, que viene del síndrome de encefalopatía mitocondrial con neurogastrointestinal. Hay presencia de miopatía, neuropatía periférica, como en la mayoría de síndromes, pero aquí predomina la afectación gastrointestinal con pseudoobstrucción crónica. También hay afectación neurológica central. Hay mutaciones del gen de la timidina fosforilasa que causan múltiples lesiones del ADN mitocondrial en los distintos tejidos afectados. Se encuentra también el síndrome Gracile, que por sus siglas en inglés significa crecimiento uterino retardado, aminociduria, colestasis, sobrecarga hepática de hierro y acidosis láctica. ¿No? Se da en recién nacidos, no en jóvenes como el anterior mencionado. Aquí hay una afectación de un gen específico que altera el ensamblaje del complejo 4 de la cadena de transporte de electrones. También hay síndromes cardíacos como el síndrome de Barth. Este es el único que tiene una transmisión ligada al cromosoma X. Consiste en una miocardiopatía dilatada con una neutropenia cíclica, miopatía esquelética y anomalías morfológicas de las mitocondrias en biopsias tisulares. Aquí se detecta por una prueba de laboratorio que es la excreción urinaria de ácido metilglutacónico y se relaciona con el gen de la tafacina, situado en el brazo largo del cromosoma X, exactamente en la banda 28. Hay formas no sindrómicas que se acompañan de miocardiopatía dilatada. Otro grupo de síndromes es el síndrome de Wolfram, ¿no? Pertenece a los síndromes endocrinos. Hay asociación de diabetes mellitus con diabetes insípida y atrofia óptica e hipoacusia. Ya, después verán qué significa mellitus y qué es insípida, ¿no? La diabetes mellitus o la diabetes sacarina, aquella en que hay alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos con orinas cargadas de azúcar, de ahí viene su nombre, mientras que la diabetes insípida se produce por una alteración en la secreción
de hormona antidiurética. Las orinas más bien son diluidas y de ahí el término. Hay una gran mayoría de pacientes que tienen mutación de transmisión autosómica recesiva situada en el gen BACP1. Está localizado en el brazo corto del cromosoma 4. Otros son portadores de mutaciones o de lesiones del ADN mitocondrial. Como verán, entonces existe una gran cantidad de manifestaciones que pueden ser comunes, pueden ser confusas, pueden aparecer en diferentes grupos de edad, pero lo que nos va a ayudar es los tejidos y se debe plantear otros diagnósticos. Puede haber otro tipo de alteraciones de almacenamiento citoplasmático que tienen manifestaciones parecidas. Si es positivo el déficit enzimático múltiple o aislado de estas enzimas, ¿no? Entonces hay que hacer secuenciación de ADN mitocondrial. Cuando la sospecha ha sido elevada de un cuadro de citopatía mitocondrial y se hace estudio de secuenciación de ADN mitocondrial, hay que buscar las mutaciones más frecuentes, ¿no? Para el síndrome MELAS, el MERF, NARP y síndrome LONG ya se han establecido mutaciones muy específicas. Se puede encontrar también de lesiones del ADN mitocondrial. La de lesión es la pérdida de algún nucleótido que va a producir alteraciones con mutación y puede ser una de lesión única en el síndrome de Kearns-Sayre, en el síndrome de Pearson o la oftalmoplegia externa progresiva. Puede haber también depresión del ADN, es decir, pérdida del ADN mitocondrial o de lesiones en alteraciones como el síndrome de Alpers, las miopatías o las encefalomiopatías. Además, si hay alteraciones en el ADN mitocondrial, también se pueden encontrar alteraciones en los genes nucleares que se encargan del mantenimiento del ADN mitocondrial. Es decir, como ven, el espectro de estudio es complejo y requiere de estudios moleculares y biopsias. Entonces, ¿qué nos queda de enseñanza después de hacer un rápido recorrido por las enfermedades mitocondriales, que son manifestaciones diversas que afectan a órganos que tienen alto recambio energético, alto gasto metabólico y que pueden presentarse en edades extremas, como desde recién nacidos, incluso desde la etapa fetal hasta la edad adulta, con rara presentación más allá de los 20 a 40 años. Se acompañan de alteraciones bioquímicas que son características de la actividad mitocondrial, como alteraciones en el ciclo de Krebs, alteraciones en el metabolismo de aminoácidos como alanina o prolina y acidosis láctica, ¿no? Son características. Entonces, cuando tengan ya la formación médica y tengan a su cargo la atención de personas que tienen estas alteraciones, sobre todo miopatías o neuropatías, de origen central o periférico, es de muy alta sospecha la citopatía mitocondrial. Entonces espero que no haberlos confundido, más bien recordar que esto es un esbozo simplemente a la diversidad de alteraciones mitocondriales solo para reforzar la importancia de las mitocondrias en el funcionamiento celular. Y muchas gracias por su atención y a seguir estudiando.